buenas tardes, apreciados estudiantes. Es un gusto darles la bienvenida a nuestra primera sesión en la que estaremos acotando puntos como el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural nos habla desde la corriente filosófica y también desde el derecho romano todo lo que es bueno para el hombre, todo lo que es bueno para la sociedad. Y el derecho positivo nos hace una distinción muy clara en cuanto a la cuestión de el derecho que está activándose en determinado tiempo. Ejemplo, nuestra Constitución del 2008 es un derecho positivo porque es en beneficio para la sociedad. Sin embargo, ya no es un derecho positivo vigente, en razón a que sufrió reformas y ahora únicamente este apartado de la ley, este momento, un derecho positivo. Y lo que tenemos al día de hoy, en el 2023, es un derecho positivo vigente. Para que el derecho pueda ser llamado formalmente válido, es que está en un entorno jurídico aplicativo. Y también tenemos como terminología el derecho público y el derecho privado. ¿En qué consisten estas figuras? El derecho público va a regular las relaciones que existen entre el Estado en un momento en cuanto a que no se desprende de su imperio, de sus potestas, y los particulares. Tenemos supra, es decir, tenemos al derecho público por encima y al derecho privado sub. Es decir, cuando existe una relación jurídica entre el Estado y algún particular, este siempre va a estar investido de su poder, de su autoridad, de su imperio y por lo tanto va a regular esta relación de derecho público. Y un derecho privado no es más que la relación que se da entre particulares, entre gobernados. Existen disciplinas jurídicas especiales. Estas normas especiales las vamos a encontrar también regidas directamente por el cuerpo jurídico y derivan, ejemplo de ello, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que puede llegar a ser como nuestra columna vertebral, y existen leyes especiales. Ejemplo de ello puede ser la ley para erradicar la violencia, la ley general de protección de niños, niñas y adolescentes, que finalmente también tiene el rubro de una ley especial. Pero para que nosotros podamos hacer memoria y renombrar toda esta cuestión jurídica, tenemos que retrotraernos en el tiempo y buscar cuáles son las fuentes del derecho. Vamos a encontrar las fuentes históricas, ejemplo, el derecho romano, es una fuente histórica que nos habla de un derecho consuetudinario, de una costumbre de los mayores, de un derecho no escrito, es una fuente histórica. Y las fuentes reales, bueno, son todas aquellas que han sido plasmadas, que han sido escritas y que en algún momento, como decía hace algunos segundos, estuvieron vigentes. Las fuentes formales, es decir, estas que ya están activas aquí y ahora, como es nuestra legislación, todo nuestro cuerpo normativo, ejemplo, Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, la propia ley federal para el trabajo, por mencionar algunas, y la jurisprudencia. Esta figura jurídica y normativa que nos va a llevar a regular y a esclarecer las lagunas que quedan dentro del derecho. Y bueno, no podemos hacer mención de la costumbre, del derecho consuetudo, del mores maiorum, que es parte también de este legajo, así como la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la postura que va a tener determinado estudioso del derecho, determinado jurisconsulto, para referir, por ejemplo, una definición de derecho. Y voy a referir en este momento la que cita Eduardo García Maínez. El derecho es el conjunto de reglas y normas jurídicas que regulan la vida del hombre dentro de la sociedad. Esa es una postura doctrinal. Un punto también relevante y que creo que es necesario hacer notar en esta sesión es la clasificación de las normas. Fíjense bien.
La definición que les acabo de dar del derecho y que cita Eduardo García Maínez nos dice que es el conjunto de reglas y normas jurídicas que regulan la vida del hombre en sociedad. La norma jurídica regula la vida del hombre en sociedad, pero también la regula la norma religiosa, la norma social, la regula la norma moral. Es decir, si yo voy a determinada o profeso determinada religión, bueno, me está normando, me está pautando mi vida. Si yo tengo una norma social en la que me implementan desde casa el saludo, la educación, ciertos modismos, bueno, también regulan la vida del hombre dentro de la sociedad. Y un punto relevante también dentro del sistema al que pertenecen las normas, los vamos a encontrar desde su ámbito espacial de validez, es decir, en cuanto a territorio, desde donde podemos invocar determinada ley. No podríamos nosotros querer ir, por ejemplo, a la Ciudad de México y decir a mí que me apliquen, por favor, lo que dice el Código Penal y el Código Civil del Estado de Chiapas. No, discúlpenme, eso rige allá, en su espacio. ¿Ok? En cuanto al ámbito de temporalidad, las leyes, como les decía hace un momento, tenemos un derecho positivo y un derecho positivo vigente. En cuanto a la temporalidad de validez, es decir, en qué momento llegan a ser válidas y en qué momento dejan de serlo. En el ámbito material de validez, es decir, en cuanto a materia, llámese civil, llámese penal, llámese laboral. Y algo muy importante también es jerarquizar dentro de la norma jurídica el bien jurídico tutelado de mayor valía y por ello es que jerarquizamos, ¿ok? Cada una de estas conductas que se llegan a desplegar dentro de la sociedad traen como consecuencia eh, algunas sanciones, sobre todo cuando estamos incumpliendo alguna normativa. Tenemos dentro de las normas jurídicas los reglamentos. Hoy es muy común ver a las personas venir conduciendo una motocicleta sin siquiera traer casco y mucho menos traer licencia. Bueno, esto puede ameritar una sanción. Si en alguno de los supuestos se me ocurre aperturar un negocio para venta de alimentos, pues obviamente debo de tener los permisos pertinentes directamente del municipio y de la Secretaría de Salud. Caso contrario, amerito también una sanción. Cuando nosotros hablamos de los conceptos jurídicos fundamentales que existen en el derecho, no podemos dejar o obviar más bien el término sujeto jurídico y consecuencias de derecho. ¿Quiénes somos sujetos supuestos, perdón, ¿quiénes somos en algún momento dado sujetos del derecho? Relativamente todos. No podemos decir que a nosotros no nos aplica determinada norma o determinada ley, porque en algún momento nos va a aplicar. Ejemplo de ello. A nosotros nos preguntaron si queríamos que se aumentara o no se aumentara el precio a la canasta básica. No, nosotros somos sujetos de derecho y al estar sujetos de derecho nos aplican todas y cada una de las normativas y de las reformas que puedan llegar a hacerse. Y todo sujeto de derecho pues va a tener una consecuencia en el momento en el que incumple determinada norma o determinado reglamento, como se los decía hace un momento. La persona que va circulando sin licencia de manejo, pues por ende va a tener como consecuencia una sanción. ¿Por qué? Porque a eso se le llama consecuencia del derecho. Vamos a poner un ejemplo muy claro para referir lo que es el hecho jurídico y el acto jurídico. El hecho jurídico es una cuestión consumada. El acto jurídico va a venir también aparejado en la misma referencia desde en un matrimonio. Las personas se conocen, contraen matrimonio y ya tenemos un hecho jurídico perfeccionado en un acto jurídico llamado matrimonio, que va a traer como consecuencia deberes y obligaciones por parte de cada uno de ellos. Y si llegamos a incumplirlos, por ende vamos a activar nuestro derecho
subjetivo. ¿Qué significa esto? Que si dentro del matrimonio se procrean hijos y alguna de las partes deja de proporcionar los alimentos para este, en automático podemos activar el derecho subjetivo, refiriéndole a la parte que está incumpliendo, pues por ende que venga y que cumpla con la obligación alimentaria que le refiere el Código Civil. Dentro de del catálogo, vamos a llamarlo así, de derechos, nos vamos a encontrar con otro rubro que es el derecho real y el derecho personal. Derecho real sobre la cosa, sobre el bien. Un derecho personal es aquel que me va a permitir ir y solicitar el ser parte de un juicio sucesorio intestamentario de mi padre, de mi abuelo. Estoy muy agradecida por este espacio que ustedes tengan para ver esta grabación misma que les va a ayudar a realizar la actividad única integradora. Muchas gracias por su tiempo.